Charlar con Daniel Chao. Él nació en 1988, es estudiante de la carrera de Filosofía en la UBA y docente de la materia en Avellaneda. Publicó en el 2017 la plaqueta de poemas crónicas de segundo semestre por la editorial Larvas Marcianas de Santiago del Estero. Y ha participado en diversas antologías nacionales y latinoamericanas. Se dedica a la traducción de textos de griego antiguo y latín y actualmente forma parte de la Comisión de Memoria del MOCA-CBC. MOCA-C Vía Campesina. Ahora nos va a contar bien. Bueno, un gusto tenerte, Daniel, en el programa. Muchas gracias, Claudia. Un día que se inicia un nuevo mandato presidencial. Sí, es el comienzo de muchas cosas, el comienzo de que se empiecen a realizar muchas ilusiones y también es como un suspiro de alivio que no terminamos de largar, ¿no? Va a llevar tiempo sacarse la coraza que muchos y muchas nos tuvimos que poner estos 4 años para resistir, para transitar esto que lo caracterizamos como una noche en nuestra historia. La verdad que tampoco querría decir que es un periodo olvidable de nuestra historia porque creo que vamos a tener que tomar muchos aprendizajes y por suerte creo que muchos aprendizajes ya se tomaron de este periodo doloroso que nos tocó vivir y creo que porque se tomaron esos aprendizajes hoy estamos celebrando lo que estamos celebrando, que vuelve a dar una oportunidad de tener patria, de tener un Estado que nos involucre y nos contenga a todas y a todos. Tan importante tener memoria, ¿no? La memoria es lo que atraviesa la identidad de cualquier pueblo o colectivo. Si uno rastrea en la historia los procesos de dominación, de colonización, no hay proceso de dominación que no haya herido en la memoria del pueblo dominado, que no haya querido sepultar o borrar o fragmentar la memoria del pueblo dominado. Entonces, el trabajo sobre la propia memoria que pueda hacer un colectivo es el trabajo fundamental para poder empezar a tener presente y futuro. El trabajo sobre la memoria no es un trabajo arqueológico o de museo sobre rastros de lo perdido, sino que es tener un lugar desde el cual empezar a construir la memoria que vendrá. Eso es en lo que me estoy metiendo últimamente, en lo que estoy aprendiendo muchísimo en el trabajo con el MOCA-C y con la comisión de memoria, que básicamente es un trabajo documental en el que me invitaron a participar, donde se elabora un documento que recoge la memoria de cada central campesina. Para poner un poco en contexto, el MOCA-C es el movimiento campesino de Santiago del Estero, pero que está confederado junto a un montón de otros movimientos campesinos de Argentina y de Latinoamérica, como el movimiento Sin Tierra de Brasil, que es enorme, el movimiento campesino de la Federación Campesina de Paraguay, y básicamente es una lucha territorial, pero también fuertemente cultural, ya que hay aspectos idiomáticos, por ejemplo, los campesinos de Santiago del Estero en el interior, muchos son de habla quichua, pero estamos en un largo proceso de más de un siglo donde se intentó a través de la educación estatal borrar esa cultura quichua, ese idioma quichua, no enseñándolo en las escuelas, incluso prohibiéndolo en las escuelas, y ahí hay una memoria y una identidad que está firmemente arraigada en su lugar, en su tierra, en donde habita, y es importantísimo rescatarla en estos documentos que se elaboran, que básicamente es un libro por cada central campesina, donde se recogen las luchas por la tierra. Son campesinos a los que de repente llega alguien de la ciudad con una escritura falsa, firmada por un juez, con fuerzas policiales o con fuerzas parapoliciales, y les dice váyanse de acá porque este terreno es de fulano de tal. Y son familias campesinas
o grupos de familias campesinas que han vivido ahí por 150, 200 años. O sea, nadie puede decirles este terreno era de otra persona. Pero se encuentran totalmente indefensos. Se encuentran indefensos, en desconocimientos de la ley, en desconocimiento de cómo recurrir a la ley, también en una gran desconfianza con las autoridades de la ley, porque nunca han recibido más que maltratos de parte de la ley. Entonces, desde el MOCASE se hace un trabajo de recuperación de la identidad y también de empoderamiento respecto a las herramientas jurídicas con las que hay que ir a reclamar por esos terrenos que les corresponden, por ese territorio, como punto de partida para toda la demás construcción política y cultural. ¿Y tu tarea dentro del MOCASE? Mi tarea por ahora es la de, particularmente, desgrabar entrevistas donde campesinos cuentan cómo han empezado a reconstruir su comunidad, cómo se han empezado a nuclear en Central Campesina, cómo han empezado a poder volver a producir, porque muchas veces se ha perdido la tradición de la producción familiar. Sobre todo cuando se recupera un terreno hay que recuperarlo para que vuelva a servir para la producción familiar, terrenos que han sido desmontados y desertizados, volver a cuidar el monte para que vuelva a servir para la producción familiar, que es producción de dulce de algarrobo, de harina de algarroba o de todo lo que es la caprinología, todo lo que es la producción con chivito, ya sea de carne o de cuero. Y básicamente hoy mi tarea es transcribir esas entrevistas para que están en formato de audio para que puedan servir para nuevos documentos que recojan esa memoria. ¿Y qué es lo que te llevó a empezar a prestar colaboración con el MOCASE? Hace mucho tiempo, por pasar por otras estructuras de militancia, yo sentía que el trabajo territorial es fundamental, pero por H o por B no me sentía, no me encontraba, no me hallaba en el trabajo territorial en la ciudad. Nunca me hallé mucho en la ciudad. También yo, por el 2011, decidí hacer un viaje, me fui de viaje por el interior del país y terminé llegando a Bolivia, me instalé unos cuantos meses en Bolivia, me sentí en mi casa, en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde aprendí también con los campesinos de ahí lo que es la autoorganización. Y cuando me tocó volver para Buenos Aires, sentía que todo ese bagaje no tenía dónde ponerlo en juego, dónde aplicarlo. Y tenía un recuerdo de noticias del MOCASE, como una organización bien de base que luchaba por algo tan concreto como la tierra, como la propiedad comunitaria de la tierra frente a los grandes terratenientes, frente al latifundio, frente al monocultivo sojero, que solo desertiza. Y siempre tuve la inquietud de, ¿cómo me acerco a participar en lo que pueda? Porque estoy viviendo acá, mi formación es universitaria, ¿cómo puedo participar? Y apareció esta oportunidad, también porque me inquieta muchísimo, sobre todo la palabra, me inquieta muchísimo la palabra campesina, la palabra rural. En mi viaje hacia Bolivia, lo que guió ese viaje fue la búsqueda de una palabra, de los modismos, de las tonadas y de las formas de hablar de lo campesino como forma de nutrir mi poesía. Y la palabra, contanos, ¿qué representa en vos? Muchas veces la oportunidad de habitarme, la oportunidad de no estar solo. Es en la palabra que podemos conectar con otro, y el silencio tiene algo de místico también, y puede ser a veces una fuente de la palabra, pero si hay algo que nos deja solos, es el silencio. Entonces, ¿más? Y vos aparte estudiaste filosofía. Sí, estoy terminando la carrera de filosofía. Contanos cómo relacionás la filosofía con la poesía. Martin Heidegger
que es un filósofo contemporáneo, dice que tanto los filósofos como los poetas, hoy tendríamos que decir también las poetas y las filósofas, son los dos guardianes del lenguaje, los dos guardianes de la palabra, que es en la filosofía y en la poesía, donde la palabra se renueva, se reencuentra con su fuente y donde permanece sin ser mediatizada por la instrumentalización del lenguaje, donde permanece en un estado de asombro frente al mundo. Creo que uno está pendulando siempre entre la creación y la investigación, pero con eje en el asombro. Que si hay un punto de encuentro entre la filosofía y la poesía, es el extrañamiento que nos produce tanto el lenguaje como el mundo, o cuando queremos unir lenguaje y mundo, ese punto en el que a veces nos queda solamente el silencio y quedar anonadados, o puede surgir la creación poética. ¿Y cómo surge en vos la creación? Es una respuesta, es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara, porque depende mucho del momento que estoy viviendo. Justamente hasta hace poco estuve viviendo un gran periodo de no escritura, de no poder escribir. ¿Y eso te angustia? Sí, es algo que de repente uno llega a decir: ¿qué vine a hacer al mundo si no estoy escribiendo? Si no estoy pudiendo crear nada. Podría decir que a veces se trata como del poder largar, esta cosa catártica de poder largar una carga, una presión que uno siente. Y otras veces es el juego. Creo que sin juego no puede haber creación. Pero hay que estar dispuesto, hay que poder estar animándose a disponerse, a jugar, a ponerse a jugar con las palabras. Y hay veces que uno está en una disposición frente al lenguaje, técnica, instrumental o mecánica, en la que no puede abrirse al juego. Pero cuando eso ocurre, cuando uno encuentra el espacio, la rendija para abrirse al juego con la palabra, creo que se pone en otra sintonía. ¿Y qué pasaría en vos si, por ejemplo, un día no podés escribir y pasa el tiempo y no podés escribir? Depresión. No, pero más allá de... Creo que aún así la poesía, aunque no esté escrita, básicamente y principalmente tiene que estar siendo vivida. Y que si hay poesía escrita es porque uno ya estaba viviendo. ¿Y cómo es eso de vivir la poesía? Es conectarse con que la poesía está ocurriendo todo el tiempo. Y quizá de manera silenciosa. Un segundo de silencio frente a una taza de café, un encuentro de miradas con alguien, o de repente algo extraordinario, o no tan extraordinario, pero son como instantes, ¿no? Es algo un poco conectado con la filosofía zen, de que en el instante está contenida toda la sabiduría. En cualquier instante puede estar contenida toda la sabiduría y toda la plenitud de lo que existe. ¿Y cómo se lleva ese estado, ¿no? Ese estado poético, cómo se logra llevar a la gente, pero no a los que escriben poesía, sino a todo el mundo? Sí, es un gran desafío que creo que la mayor parte de las veces no se logra cumplir. ¿Y por qué? Voy, por ejemplo, a los ciclos de poesía. Creo que en la mayor parte de las ocasiones no se logra cumplir porque se empieza a articular el lenguaje poético y los hábitos poéticos en estos personajes que son la gente que se autopercibe poeta, y se empiezan a articular los ambientes poéticos como ambientes de poetas para poetas, donde hay como una petición de principio en la que yo ya voy creyendo que voy a encontrar poesía ahí, yo ya voy creyendo que voy a escuchar poesía, y entonces encuentro lo que voy creyendo que voy a encontrar y recibo, ya voy con un oído atento,
y le hago la tarea un poquito más fácil a ese que está leyendo ahí o a esa que está leyendo ahí, que una persona, que el sodero, si pasara por mi casa y yo le quiero decir un poema mientras me descarga los sifones. La cosa es, la pregunta, el desafío es, ¿puede llegar algo poético a esa persona que me está descargando los sifones? Quizá en su vida lo hay, quizá no lo vive como poesía y está ahí, o quizá sí. Quizás silba una canción que le recuerda a su madre y ese es un momento poético mientras trabaja. Pero sí, creo que es una pregunta que nos tendríamos que hacer cada vez que vamos a, por ejemplo, un espacio de poesía, un ciclo poético, si no habrá un poquito de endogamia, si no habrá un poquito de nosotros para nosotros. Recién dijiste, se autotitulan poetas. Contanos. Creo que es una identidad medio en tensión, ¿no? Si uno ya se autopercibe poeta, es como que ya está concluido en su identidad de poeta, ya está autoafirmado como poeta y parece que listo, ya se ganó el título. Y si uno no se siente poeta, no se hace cargo de la tarea. No se hace cargo de la tarea de escribir y quizá ni siquiera la emprende esa tarea. Creo que es como una identidad en tensión de saberse en la tarea, pero nunca llegar a creérsela. Nunca llegar a como a decir, ya llegué, ya soy poeta. ¿Y vos cómo te definirías? A mí me cuesta mucho, yo digo, pero al final parece como una postura, parece una impostura de falsa modestia. Pero a mí me cuesta mucho autopercibirme como poeta. Yo digo que escribo, qué sé yo. Me alfabetizaron. ¿Te acordás de cuál fue tu primer poema? ¿A qué edad empezaste a escribir? Y no sé, tendría 11 o 10 años y poemas que le escribía a la chica que me gustaba en la escuela y se los mandaba. Ella nunca me los respondía, pero cuando terminamos la primaria me mostró que los tenía todos guardados. ¿Y vos a partir de ahí seguiste escribiendo? ¿Cómo fue? Contanos hasta el día de hoy. No, porque también me gustaba muchísimo dibujar. Era como un dibujante compulsivo. Y en algún momento dejé de escribir y me centré en dibujar. Tenía cuadernos y cuadernos y sabía que quería ir a una escuela secundaria con orientación al dibujo artístico. Fui a una escuela secundaria con orientación al dibujo artístico y fue lo peor que pude hacer porque me quitaron todas las ganas de dibujar. Y yo sabía que sobre todo se empezaron a encontrar el dibujo y la escritura porque yo sabía que lo que quería hacer era historietas. Quería contar una historia con el dibujo y con la escritura. ¿Y lo lograste? Tenía mis ideas, mis proyectos infantiles, pero nunca los llevé a, digamos, una producción madura y metódica. Creí que en la escuela secundaria me iban a dar las herramientas y esto la otra vez se lo escuchaba también al cantante de Él mató a un policía motorizado, que él es dibujante y además es profesor de artes plásticas y él hablaba de su tarea como docente, hablando también de lo que le hicieron a él en la educación, de lo primero que le empezaron a decir fue: esto está bien, pero no cumple con la regla. Tenés buena mano, pero no cumplís con la técnica que te estamos pidiendo. Y de cómo a él lo coartó, pero bueno, él pudo sobreponerse a eso y él hoy como docente contaba que trata de sacarle a la luz ese talento, esa particularidad muy personal que trae cada chico al dibujar, cada chico y cada chica en su mano, más allá de la técnica que tenga que aprender. Y creo que es un problema con la educación en las artes plásticas y en cualquier tipo de educación, ¿no? De cómo nos normalizan y muchas veces nos castran ese deseo que tenemos. Tal es así que yo salí de la escuela secundaria
estudiando música. Ya. Yo quería expresarme, yo sabía que quería expresar algo y que tenía una facilidad, tenía ganas de encontrar los medios. ¿Y te dedicaste a la música? Hice una escuela de música popular que duraba 2 años, una escuela municipal en Ituzaingó. Yo en ese momento vivía en Ituzaingó, en zona oeste. Pero ocurrió que empecé a estudiar filosofía, empecé en la UBA y en un momento me di cuenta que el día tenía 24 horas y que no me alcanzaba para las dos cosas. O sea que si quería dedicarme a algo tenía que dedicarme de lleno. Lo terminé la escuela, eran 2 años, no llegaba a ser un conservatorio. Aprendí muchísimo, pero en un momento yo ya terminé la escuela de música popular teniendo mi propia batería, me había decidido por la batería, aunque también tocaba el piano, la flauta, pero mi instrumento yo sentía que era la batería, y ensayaba, tenía 2 bandas con las que ensayábamos, pero en un momento estudiar para un examen era encerrarme 5 días seguidos a leer, y ese tiempo no lo podía poner a ensayar, y hubo que decidir, y decidí dedicarme a la facultad, y dije, bueno, en algún momento, o con la música siempre me encontraré, no como músico, pero el link, el contacto con la música no lo perderé. Son diferentes tiempos, ¿no? Sí. Y háblanos de tu plaqueta. ¿Cuándo la editaste y cómo se llama? Bueno, la plaqueta surgió justo al comienzo de este gobierno que terminó hoy. Yo venía escribiendo otra cosa, yo venía escribiendo, bueno, en una sintonía en un color de poemas que tenía más que ver con lo rural, con lo telúrico, una poética más barroca, si se quiere, que venía del viaje que yo había hecho en 2011. Bueno, esto se enlaza con otra cosa. Yo trabajé un par de años en la cooperativa de editoriales independientes, la COP, y mi tarea era ir a las ferias independientes, a las ferias del libro de todo el país. Ahí conocí poetas y editores de varias partes del interior, y conocí a esta editorial, estos amigos que son gente hermosa de Santiago del Estero, Silvina y Claudio, que tenían una editorial que se llama Larvas Marcianas, y a Silvina le gustó mucho lo que yo escribía y me dijo, mandanos material que te queremos editar. Yo estaba preparando, ella había visto lo que yo venía escribiendo hasta ese momento, que estaba preparando un poemario, pero era tanta la convulsión que nos estaba generando los primeros meses del macrismo en el poder, que yo empecé a escribir una seguidilla de poemas que eran como una revuelta poética frente a estos aforismos que largaban los personajes estos, que nos empezaron a gobernar con una poética que nos faltaba el respeto. Uno se preguntaba todo el tiempo, ¿eso no se hacen? Nos están tomando el pelo, ¿no? Cuando un ministro de Educación nos decía, vamos a hacer la conquista del desierto, pero en vez de con la espada, con la pluma. Uno decía, esto es o un poema brillante o una tomada de pelo, o son tan idiotas que no se dan cuenta, o no son ningunos idiotas. O las dos. Y sí, tal cual. Entonces fue el deseo de entrarles poéticamente, a subvertir esa tomada del pelo del lenguaje de ellos. Y bueno, le pasé ese material a Silvi y lo llamé Crónicas de segundo semestre. Contanos bien los ejes del libro. El libro tiene 3 poemas organizadores que son justamente la parte 1, 2 y 3 de las Crónicas de segundo semestre. Los poemas no tienen título. Algunos están encabezados como por un epígrafe con las frases de estos señores y juegan paratextualmente con ellos, como llevando hasta el límite lo que ellos están diciendo, o a veces subvirtiendo eso mismo que ellos están diciendo.
No sé si querés te puedo leer alguno. Sí. Crónicas del segundo semestre 1. Como ennegrece la yerba en el fondo del mate, cambiada a medias para estirarla, así los días, así la sangre. Una factura de luz que pasa de 150 pesos a 350 pesos equivale a 2 pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. Alfonso de Prat Gay. Hay una oferta de un café con leche y 2 medialunas en la puerta por un precio tan milimétricamente estudiado, balanceado, actual, que parecerá bajo, accesible, que cualquiera dirá, con esa plata hoy no compras nada, y tendrá razón. Adentro la oferta y los productos ofertados tienen otro nombre. Para conseguirlos hay que tener el password. A nadie le han dicho el santo y seña, pero todos lo logran. Es lealtad la palabra. Lealtad es entrar y comprar los productos, aunque dentro se llamen distinto y aunque no los quieras ni necesites. No hay un cupón de lealtad, ni es acumulable, ni puede combinarse con otros combos. La lealtad se muestra, se comprueba hoy y mañana y todos los días. Si venís todos los días, te darás cuenta, cada día atienden distintos empleados, cada día los cambian y no vuelven. Todos ellos, uno a uno, habían jurado lealtad cada vez que pudieron. Lealtad es sonreírte ahora tras sus verdes ojeras y darte los buenos días que no tienen. Lealtad es quitarle tiempo al descanso y que cualquier hora sea cualquier hora. Atender con las persianas a media asta, la toalla al pelo, venderte la doña si llegan a exigirle, si aprieta el mes lo hará, un cartón de vino con su crío prendido al pecho. Sistemáticamente todos juran lealtad. Todos ya hemos jurado lealtad a la figurilla que nos mostraron y dijeron era la cierta. Nadie sabe muy bien cuál es la cierta y cuál la falsificada. Nadie sabe que no sabe cuál es. Nadie sabe que su lealtad y la del fulano de al lado van destinadas a distintas figurillas, aunque bien podrían, aquí el truco, ser la misma. En fin, ¿qué importa? Es como cuando parados bajo los cables de tensión y estos repletos de palomas amuchadas, de alguna te va a caer la mierda. En cualquier momento, es inminente, es la moteada de blanco, la de los muñones sin dedos, la moribunda. ¿De cuál vendrá? ¿Cómo saberlo? En fin, ¿qué importa? Fuera cuestión de leyes, saquemos una que diga que somos todos felices. Mauricio Maru. Crecen los yuyos en el baldío, los mira re loco y se amarillenta como una soledad entre tapiales. Los mira entre cada jale de esto amarillo que aprietan el nylon y dice dentro de sus baldíos sueños: esto es posta lo sagrado, ver crecer los yuyos. Los cortes de luz en el verano dependerán del calor. Juan José Aranguren. Precisabas que la luz estuviese apagada para encontrarme. Una vez así, eras infalible. Tus milagros son baratos, te decía. Más baratos que la luz, sentenciabas, mientras pueda olerte los labios. Y era el beso frutal. Crónicas del segundo semestre 3. Acaricia sin picar, en su hora más tenue, un sol flaco, sincerado. Casi que mira a los ojos a los congelados de anoche y les dice: soy pálido como nunca lo serás, soy breve como el pan, pero vuelvo, gastado en las mangas como vos. No te queda más que creerlo y acurrucarte. Estación 11, línea H, rumbo a Hospitales, hora pico. En el andén contrario, un músico intenta los redondos en su viola electroacústica. No lo hace mal. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Llega el subte de ese lado y se nos interpone. Aún así, hay varias cabezas de este lado meneándonos al ritmo. Nos movemos los piecitos, nos miramos de reojo como compadres, comadres.
Saliste ya 1000 veces de la pista a respirar. El músico se detiene cuando un vendedor con caja de caramelos refrescantes colgada al cuello pasa a su lado y le pide uno. Le dice que se cobre de lo llovido en la funda de la viola. Vuelve a tocar, el subte pasó y de este lado, de a poco, uno que otro lo fusilan con monedas que atraviesan el aire entre los rieles y las catenarias. El vendedor, que ya será amigo, le junta las monedas y completa sus viajes a la funda. Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecís.